Vámonos. Vale, empieza el PC Gaming Show. Voy a subir el volumen. A ver qué nos cuenta. 2021. Having spent the last 12 months hunkered down and definitely not hiding in a subterranean bunker, our heroes have fled Dogecoin Mining Facility. Es una tarjeta gráfica. purpose. To bring you the hottest trailers, to bring you the best interviews, to bring you the PC Gaming Show. Dios mío. Dios mío. Se han montado un show aquí guapo esta gente, ¿eh? Situation cleanses. Sean! Situation Sean! cleanses. Situation Do something! cleanses. Do Situation something! cleanses. Countdown to the extinction of human race begins now. Oh, Deadbot, no! We have so much to live for. I'm pretty sure Half-Life 3 is going to be announced this year! 4, 3, 2. Una tarjeta gráfica. Be back, gang, and this year we're in space. Aye, Captain. We're able Happy to to be finance this year's remotely on PC board, gaming Sean. show by, Well, I'm you know, so selling all glad those you were black able to market finance graphics this cards year's you've been PC hoarding. gaming show by. Me pone incómodo porque esto. Black market graphics Ah, cards yes, a you've been crime hoarding. with absolutely no real-world consequences. Ah, yes, a crime Frankie, with wait a minute. Is absolutely that a no real-world 65-ton consequences. catapult mech model Hey, CPLTC-1? Frankie, wait a minute. Is Is that featured a in Mech Warrior 5 65-ton Mercenaries? catapult mech model Sean, CPLTC-1? I Is always featured knew in you Mech had Warrior 5 immaculate Mercenaries? taste. Am I Sean, certainly is? I always knew you had immaculate taste. I can't wait for Am this I year's certainly is? significantly more weaponized PC gaming show to go off. I can't wait for without this a year's hitch. significantly more Which reminds weaponized me, PC Dembot, gaming show to could go you run a off quick hitch scan? without a hitch. Espérate. Which ¿Se está reminds me, escuchando doble? run a quick hitch scan? Ya decía yo, digo, ¿por qué se escucha doble, tronco? Running hitch scan. Digo, ¿por qué se lleva un rato escuchando doble, tío? Want to warmly welcome Gracias, gracias por el aviso. crew. Mika Burton, welcome. Menos mal que era mientras que estaban hablando los subnormales. To be here and look forward to bringing Con respeto, all pero of you subnormales. fresh new PC games and hardware. Pero ha empezado el play en el otro lado cuando no tenía que haber empezado. Images ¿Le tenía pausa? presently or in Ya lo he cerrado. 2,908,665 possible futures. Hooray! Yeah! So what's the plan, Cap? Well, Frankie, Debbot's gonna send you the coordinates for your first target, now. Your targets might be exclusive interviews, trailer premieres, or any number of amazing new computer games to beam down to the fine people on Earth. Mission received. Now, this is gonna continue until all the targets are acquired and our mission is completed smoothly and without a hitch. Isn't that right, Debbot? Yes, no hitch is located, Sean. Not a single hitch in sight. But first, let's teleport down to the stage to check in on E3 happenings. The only reason we're allowed to legally be back on Earth. Oh, planet Earth! Oh, great to be back, right? Am I right? One of my favorite planets in the whole galaxy. It's all right. And thank God that teleporter was conveniently built just out of frame of camera. Mika, are you ready? I'm ready. Well, ladies and gentlemen, hello and welcome to the PC Gaming Show 2021. It feels great to be back on a live stage once again. Over the next 90 minutes, we're going to bring you a showcase of some of the most exciting upcoming PC 90 titles minutos, ¿eh? with world premieres and exclusive interviews. And if dozens of new trailers wasn't enough for you guys, Exclusive later in interview, the no, show, por favor. we are going to tell you how to win a custom Mech Warrior 5 themed PC powered by Intel. So you're going to want to stick around for that. Now, make sure to keep out a special look for a special promo code throughout the show from Humble Bundle, during which you can get a ticket to get Civilization 6 Platinum Edition for just $10. But right now, we're gonna kick things off with Nautica Blade Point, probably the most original entry in the Battle Royale genre this year. Let's go! Naraka. Ir apuntando, juegos que molen, apuntad, Molaba mucho más la cinemática de antes, la verdad.
Fuera. Siguiente. ¿Eso qué es? ¡Hola! ¿Cómo se han venido arribísima, tío? Hostia, los precios, loco. You are watching the 2021 Ahí, PC GeForce Now. Show. Todo bueno. I am the new cloud-based deadbot. I am streaming from GeForce Now, NVIDIA's cloud gaming service that connects PC gamers like you to their own library of games, purchased from digital stores like Steam and the Epic Games Store. Coming up, Dying Light 2 and Orcs Must Die 3. But first, a trailer for Humble Games' Dodgeball Academia. And be sure to check out GeForce Now, currently available for PC, Mac, Shield, Android, Chromebook, and iOS. Visit GeForceNow.com to learn more. Que GeForce Now tengo yo el vídeo ese que se le hizo súper viral. Y todavía hay gente que llega a los comentarios diciendo, pero me tengo que comprar yo los juegos. Y digo, no, y te parece que te los regalo yo, ¿no? O sea, encima la gente quiere que los juegos vengan incluidos, ¿eh? Un juego de balón prisionero, ¿no? ¿Os acordáis de Bola de Dan? No sé si aquí alguien veía Bola de Dan. Era un juego, era una serie que en Andalucía la veíamos después de Goku, creo. Veía Dragon Ball y luego venía Bola de Dan. No recordad. Dan Machi. Sí. Que era una tontería, pero a mí me gustaba. Make sure to check out Dodgeball Academia out soon from Humble Games. Ooh, that was sweet. Don't you agree, DevBot? Sure, whatever you say, Sean. Pero si no estaba en el plató, ¿qué hace aquí? Whatever you say. I'm sensing a little bit of resentment there, buddy. Has something rusted your ports? Nothing. I am happy to play second fiddle to a captain as charming and handsome as you. I have also definitely not dedicated multiple cores to computing revenge plans in a range of lethalities. Great! New target acquired, Cap. It looks like Chivalry 2 with a special word from Steve Piggott, CEO and creative director of Torn Banner Studios. Hey guys, Steve Piggott, founder of Torn Banner Studios and creative director of Chivalry 2, which just launched 5 days ago. I'm so happy to be here at the PC Gaming Show. Chivalry 2, if you don't know, is a first-person slasher, which is like a first-person shooter, except instead of guns and grenades, you've got swords, battle axes, longbows, and players are fighting it out on these huge 64-player battlefields. It's all about creating those epic sword-fighting duels that you see in medieval Hollywood movies, and also that huge clash, the Battle of the Bastards kind of chaos and carnage. So the post-launch support plan is En vez de ponerle esta música, le pones una música épica peliculera y creo que quedaría mejor, tío. coming out across this year. One of the things we're most excited about is taking it to different eras in the medieval period. Before we've done the early period, now we're going closer to the later period. Yo los de marketing de verdad que no los entiendo a veces. You know, you're going to get a bit more refined medieval Tú armor. necesitas levantar las sensaciones de la peña, tío. Y si yo veo esto y me lo asocias con música, rollo El Señor de los Anillos, yo digo, hostia, pues ahora tengo ganas de probarlo, a ver si es igual de épico que El Señor de los Anillos, ¿sabes? Its own game mode and make it something that, you know, medieval army would actually do when they go into a space. And, you know, when you come across these pristine gardens and this beautiful castle, you get to tear it all down and cause, you know, it's a canvas for your destruction. Pues tienen viste que los jugadores son los metaleros, hostia. Juego Power Rangers, hostia, Power Rangers, chaval. Hay un videojuego, ¿no? De Power Rangers que van a sacar también, ¿no? Our passion for Chivalry 2 is basically bottom line. It's the game that got us onto the scene and started the company, and it's the game that's going to take us so much further. With the post-launch plan for Chivalry 2, the game at launch is a foundation. It's intentionally been built to be extended. It's not just out and done. We're going to support it a lot with post-launch content. Gallancourt is the first TO map that's coming out post-launch. Gallancourt is going to take us to the high medieval times or the late medieval times. It really captures the Agathian ideals of being this like noble, rich, wealthy place where the prosperous live. You're going to feel like you're sieging Tower of London if it was on a port where ships could dock into. You'll also be blowing up a couple ships, which is fun.
got a ton of weapons coming in at launch, but there'll be more and more added to it. Eso es un script, ¿eh? Eso del poste cayéndose, no es que los barcos los puedas tirar y todo el rollo. Eso tiene más pinta de script que la hostia. Post-launch content is something that we're going to be working on for a long time. The game is really going to at least double in size for free. Oh yeah! Next up, we have an Claro, exciting esa música pegaría con Doom totalmente, Cani. and make sure to stick around to find out how La de Doom es más cañera de centro. Bueno, pero ya entendemos, ¿no? Que es doble bombo metalero. from our friends at Intel. Popeye. Pone ramen. Meatballs. What? Wrangle your taste buds. Batalla de cocineros o algo así. Es un juego de... Pues eso, como un Rocket League o todo este tipo de cosas. Un juego de combate, ¿no? Sí. Roman. Este ya lo vimos. El Roman. Ok. Hi, my name is Piotr Szymanek. I'm narrative director in Dying Light 2, Stay Human. Son cámaras de detección de movimiento, ¿no? Creo. Today, especially for the viewers of the PC Gaming Show, I'm gonna tell you a little bit about the Dying Light universe. So, stay tuned. Ahora sí. Ahora sí. Every tragedy begins somewhere. This one started with a virus Vámonos. that escaped from Haran, Enséñame cosas. the city we met in the first part of the game. And it reached the whole world, including the city where Dying Light 2 takes place. Remember January 6, 2025. That day, later known as Black Monday, the military ordered chemicals to be dropped on the city. It was a mistake, a huge mistake. The chemicals mixed with water penetrated the soil, killing plants, turning most people into bloodthirsty monsters. Don't think of them as zombies though. They are more like half-alive Qué guapo este juego, tío. Este juego está who bastante chulo. attack everything that lives as a result of their pain and rage. Those who survived the chemical raid took refuge on the rooftops. A new order has been born in the city. People live on the rooftops, monsters in the streets. Nobody in their right mind would dare to come down. Well, let's say almost nobody. Este se cree más chulo que un 8 The de hecho. exception is the main character Está of Dying Light 2, dándole tono. Aiden. But why is he braver than others? Robert Pattinson en versión How did dev, he dice este. develop such a unique parkour and combat skills. Paco ha dicho. Believe me, guys, I would gladly answer all these questions, but I'm not here to spoil it for you. Sale en breve, ¿no? Sale este año, a final de verano. Haunts me every night. I'm locked up with other kids. I don't know what he did to me, but he did it every day, over and over. Enséñame cosas nuevas, va. Quiero ver. Something he couldn't find. The worst part was that he did the same to my sister. I'll never forget her scream when they separated us. What could I do? ¿Tienes la demo, Polaco? Sí. Hombre, no, pero no la podré seguramente streamear, ¿verdad? 5 years old. And there was a fire, explosions, chaos. I got away. Soldiers took me out of the city, but my sister stayed there. My Mia.
I left her. En serio, enséñame cosas, tío. As one of the many children undergoing mysterious medical research. The last thing Aiden remembers from that time is extreme pain, then a fire, and a little girl that was being tested with him. Her name was Mia. She was his sister. What happened next after the fire? Is Mia still alive? Lo que molaba de este juego era cuando caía la noche, chaval, se empezaban a escuchar gritos en la calle de los bichos. Empezaban a salir los bichos gordos. Y tú estabas de noche en la calle y tenías que buscar un refugio porque si no te reventaban, tío. Qué mal lo pasé en esa serie corriendo sin mirar atrás. Buah. Que caía la noche y decir, y una mierda me quedo yo aquí. Qué guapo. ¿Para cuántos jugadores vas a la campaña de este juego? ¿También para 2, 4, 200? You're going to discover them all in December 2021. 2000, ¿qué ha dicho? 21, pero December. Se va al final, tío. ¿Serie de YouTube? Sí, de Light 1 tengo una serie de YouTube, Pero vamos, me lo pasé de teta jugando este juego. Mucho miedo, pero me lo pasé muy bien, tío. That was dying. Chiquito Pali que está metiendo, sí. It looks great. And spooky. Well, we are here back on the Por vato dice, tengo una partida bloqueada de noche porque hiciera lo que hiciera me mataban. Es jodido, Es jodidísimo eso, That is right, Sean. So you out there keep your comments. Pero me gustó el Dying Light, la verdad. Un juego que, Get your input on a subject that yo lo recomiendo, me gusta el juego de zombies, es bastante bueno. So this year we've put a number of prototype PCs based on MechWarrior 5, but we're only going to manufacture one of them. And you get to pick which custom design becomes our flagship PC for this year's PC gaming show, powered by the 11th gen Intel Core i9 processor. That is correct. Each of the prototype PCs that you see before you on the screen are paired with one of the 6 factions of MechWarrior 5. The Free Worlds League, the Draconis Combine, the Federated Sons, the Compellin Confederation, and more. So cast your vote now for which faction and custom PC you want to win, and help us pick the best design. I'm currently personally pulling for the Draconis Combine because, as you can see, ¿Cuántos DLC salieron del Dying Light 1, I'm the biggest fan of MechWarrior 5 on the PC Gaming Show. Well, all right. Well, we'll check in later to see which group survives. El mejor de zombies que he jugado es el Yo Motero Days Gone. Pues el Days Gone Flexon tengo noticias de que no. Closer look at Sega and Amplitude Studios' upcoming strategy game, Humankind. Humankind? ¿De estrategia? ¿Estrategia? Creo que sí, In Humankind, you will be le queda poco para salir. civilization as unique as you are. And speaking of unique, Este sí que es Civilization, Frankie Ward, looking kind of good, don't you think? Wondering how I got into the game? Let me show you. Are you ready to play against me? Oh, you think you can beat me? Posture all you like. I've seen worms with more impressive empires. El principio es medio pufo, pero mejora rápidamente. Cuanto más juegas, más te gusta. ¿Ah, sí? Esperemos tu gameplay de Days Gone. ¿Sí? ¿Lo jugaremos también o qué? To play against me. Parece un Civ, sobre todo con la cuadrilla de hexágono, ¿no? Sega. Sí, yo también lo escucho. No sé si me enamora este juego, la verdad. Gestión por turnos y tal, rollo Civilization, no sé si me enamora. Tiene 22 DLC polaco, me está dejando loquísimo, tío. El Dying Light, está refiriéndose al Dying Light 1. Dying Light 1, ya no sé ni pronunciar. A la War. ¿Esto qué es? Juego de móviles. Get over here. ¿De qué es eso? Hostia. Este tipo de juegos siempre son graciosos de jugar, la verdad. Plataformeo ahí a tope, ¿no?
Parece otro Another World pero metido espadazos. Por el scroll lateral, supongo. Pero tiene como 3 espadas, tío. ¿Qué for now? And while it could be lonely without a physical body, I am streaming to you from GeForce Now, where you can play hit games like Rocket League and Apex Legends on nearly any device. With a library of over 900 games and new titles added every GFN Thursday, there's something for everyone. A ver, cuanto más gente tenga GeForce Now, más poder tiene Nvidia para seguir metiendo... Coño, Game Nebel. But first, Orcs Must Die 3. Más poder tiene Nvidia para poder meter más juegos, ¿eh? O sea que en verdad conviene que mucha gente lo pille. Este no he jugado yo, esta saga nunca he jugado. ¿Alguien aquí ha jugado? Hey! You want it? Come and get it. Juego de mazmorras, ¿no? Construcción de mazmorras. Joining me to talk about Orcs Must Die 3 from Robot Totalmente sin vos. is design director Jerome. Gente dice que juego al 1. Welcome, Jerome. ¿Qué tal? Thanks, Sean. Glad to be here. So, for anyone who's never seen an Orcs Must Die game, what is the Orcs Must Die series all about? Well, Orcs Must Die 3 is a third-person tower defense game. So basically, tower defense tons game. of orcs and bad guys trying to get into these rifts, and the player has to stop them. We give players tons of weapons and traps and tools to do this, and while you're defending the rifts, you can play solo or you can invite a friend and play co-op. Now, since this is the third game in the series, what's new compared to the previous 2 titles? There are 2 new campaigns, but the main new story campaign takes place about 25 years after Orcs Must Die 2, so not only will the fans be able to catch up on any new developments with the Order, but they will also place some new heroes in our all-new war scenarios, which are these new massive levels where you fight hundreds of orcs un poco medio que dice la saga, el 1. of the fortress themselves. So you're fighting indoors and outdoors, which is Venga, polaco, que vaya bien, tío. Un abrazote, gracias por pasarte. scramble. It's basically adding random Y Simbos también se pira. Que vaya bien, Simbos, tío. making the levels more challenging. Nos vemos mañana. Chao. What are the new weapons and the new traps? Por vato dice, con la nueva gráfica jugando 2K no necesitarías GeForce Now. La pasta de suscripción la podría usar para Game Pass. Ya, sí, un poco sí. Massive traps like Lo que pasa es que no quiero dejar de pagar GeForce Now, ¿sabes por qué? Porque no hay licencias de pago, tío. you'll climb into a catapult. Si la dejo de pagar, You'll fire at Oh, you know, lo mismo ya no la recupero. And then the War Guardians are it's like putting other war mages on the battlefield with you to fight with you, except they have their own attacks and their own special abilities. Well, I gotta ask then, when and where can we play Orcs Must Die 3? So OMD3 is coming out on July 23rd on Steam, PlayStation, and Xbox, and pre-orders start today. So you should rush off to Steam now and put OMD3 on your wish list. Well, thank you so much for joining us, Jerome K. Jones. Once again, just a few more weeks to wait for Orcs Must Die 3. For now, though, it's time for us to take a look at Vampire the Masquerade Swan Song. Hostia, Vampiro de Mascarada, pero creo que era el juego este que vimos que no era el Classic, ¿no? Sino fue el segundo, ¿no? Vamos a verlo. 4, 5, 6. Qué putada, tío. Con esta licencia no saquen un juego bueno. Me cago en la leche. 8. Me duele la hostia. 9, 10. Where are you hiding, sweetie? Halsey. Halsey, get out here. You come for me and mine. But first, you need to find us. All I want is to be with my little girl. Is that so much to ask? I don't
¿Esto qué es, tío? Esto no es el que vimos de PvP. Hostia, es como un juego de aventura bueno. Van a sacar varios juegos de vampiro, pero... Uf. This is CERN from Passion Republic Games. We are a Malaysian-based indie game studio working on Gigabash, a multiplayer arena brawlers inspired by kaijus and heroes. Today, sí, bueno, de los 3D no me ha gustado mucho, la verdad. Exciting gameplay footage. Malotes de móvil. Please enjoy the brawl. Este es el modo historia guay. Sí, claro, o sea, ese modo historia, el que me parece guay y que tenga, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto va a ser simplemente investigación y misterio, thriller en el mundo de vampiros, pero nada más, ¿sabes? No sé. Habrá que ver en qué queda, ¿vale? Habrá que ver en qué queda, la verdad. Bloodline 2, no, Bloodline 2 de momento nada. Está retrasadísimo. De hecho, podrían hacer un remake del Bloodline 1, tío. Ese juego tiene como 25 años, macho. Un brawl otra vez de monstruo pegándose. Hostia, estupendo. Muchísimos premios, tiene muchísimos premios. Increíble. Let's check out a trailer for Lemnis Gate and make sure you hang around afterwards for the developer interview with Sean. Mankind is facing total annihilation. We stand on the verge of extinction. Infertility spreading across the globe. Humanity's last living generation. a major scientific breakthrough. Yet there is hope for our future. The project known as the Lemnis Gate. But if we are to survive, first, we must go back. 3. Otro shooter competitivo, ¿puede ser? Me lo veo venir. Un Apex. Un Apex. Es un Apex. Un Apex con teletransportes así y tal. Pues ya vimos un Apex con teletransporte que era rollo portales. ¿Os acordáis que habría portales y aparecías al lado? Ya flexolite, tío. Todo el rato Apex Battle Royale. Es que... Only one mission. Activate the Lemnis Gate. Dios, y la pregunta que yo me haría, o les haría a ellos, es ¿por qué voy a jugar a esto y no voy a jugar al Apex, por ejemplo? No, porque aquí hay teletransportes. ¿Y qué? Porque eso hace mejor a tu juego. No, porque los teletransportes son siempre mejor. Joining us to talk about Lemnis Gate is the game director from Rat Loop Games Canada. It's James Anderson. Thanks for joining us, James. Hi, Sean. It's great to be here. Now, let's begin by asking, what the heck is a first-person shooter turn-based strategy game? The entire game is set inside of a 25-second time loop. So instead of playing continuously, you play for 25 seconds turn by turn. Juega por 25 segundos. Turn and play for 25 seconds, and then you'll take a turn and play for 25 seconds. And then we, turn by turn, layer new characters into the same 25-second time loop. So for example, I may run down a hallway and throw a grenade, killing one of your operatives. But then on the next turn, you may intercept my operative before he threw the grenade. So we have Retrieve XM, Seek and Destroy, Classic Deathmatch, and we have a game mode called Domination. O sea, básicamente... Vale, tiene una propuesta original. Lo había escuchado, ¿no? Tiene una propuesta original. Tú juegas 25 segundos y el oponente juega otros 25 segundos y podéis putearos las acciones que había tomado el otro previamente. Tiene un planteamiento diferente, vale. Esto es lo que yo quería saber. Pero cuéntame esto antes de enseñarme un juego rollo Apex. The game will launch on PC and la gente que juega Apex es porque es free, lo mismo que pasó con Fortnite y el PUBG. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Once again, that is the genre-bending, first-person shooter, turn-based strategy game. Más fácil traerte a colegas si no tienes que pagar, totalmente de acuerdo. Now, we're not the only one marooned in the stars out here. Coming up next, let's take a look at Next Space Rebels. De hecho, el problema de estos juegos es que pagues y no haya nadie dentro. ¿Eso qué es? Means, my friends, that space is for everyone.
Next Space Rebels. Space Rebels. ¿Eso qué es? Construir cohetes. What? It's alive! It's alive! You up for it? Then come on in. You guys just saw Next Space Un Rebels. Kerbal del pueblo, sí, sí. Playing after that game, maybe you'll get good enough at building rockets to join us up in orbit. But don't do anything illegal like Day 9 did. Last break, we set up our Intel and MechWarrior 5 custom PC contest and asked you guys at home to vote for the winners. Well, we're just down to 3 houses now, with Davion, Russell Haig, and Liao being eliminated. So rip to those factions, press F to pay respects, etc., etc. Now that means that we only have 3 houses left: Karita, Steiner, and Merrick. So make sure to vote now, because the winner will determine the build of the custom Dale una oportunidad, Flexolita, a ver qué sale. themed A ver qué sale. PC No se lo voy a powered hacer aquí. by Intel. So let's keep the show moving. And next up, it's a brand new medieval RPG. This is War Tales. Medieval RPG. Un RPG medieval. 100 years have passed since the rise of the Edoran Empire and its untimely demise following the Great Plague. Ah, la plaga. These troubled times of quarreling A factions Plague Tale. Este es. roaming the land. No me acuerdo cómo se llamaba. A Plague Tale no sé qué. Of mercy. Este tengo serie del primero en YouTube. The stories of this age have been recorded. Me lo pasé bastante bien jugando este juego. Era bastante tenso porque era un thriller. The War Tales. Ah, no, War Tales. Esto es otra cosa. No, perdón, me estoy equivocando. No sé qué es esto. Coño. Me acaba de volar la cabeza cuando he visto pegando con la lanza por turnos. Ay, Dios. MechWarrior, el juego que los controles son imposibles para personas con 5 dedos en las manos. ¿Por qué? Hostia. Qué bicharraco. No sé lo que es esto. Esto ha dicho Medieval RPG. That was the debut of War Tales, an open-world RPG from Open World Games RPG. about leading a mercenary troop on a sprawling adventure. And speaking of mercenaries, our battle for the best custom PC based on MechWarrior 5 Mercenaries continues. We'll be back live on stage soon, so make sure you keep voting for the PC build you like the most, and head over to pcgamer.com/IntelMW5 for your chance to win. So, how about another game announcement? This is E3 after all, and this year's PC gaming show is so full of games set in space, it's starting to feel a little crowded up there. But the next game we have to show you is very special. It is the world-exclusive reveal of Ixion, a deep settlement management game set in the stars. In Ixion, you struggle to maintain a space station, stockpiling resources, managing external and internal threats, and rescuing the survivors of other failed. Pero no me lo cuentes, enséñamelo. We think this will be a brilliant Ay, Dios. entry into the genre when it releases. So, here is your first look at Ixion. World Premiere. Aerospace Engineer Corporation, ¿vale? The Earth, our home. She is unique. Sean Horner Dolos. Are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However,
Humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next. No se va a ver gameplay, ¿eh? Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on Va a ser un juego de cartas. because there is hope to be found. Cuando se meten estas mierdas, digo, va a ser un puto juego de cartas. Very existence depends on it. I give you the stars. I give you the Vol engine. Ha petado la luna. Ixion. Y no hay gameplay. Tío, dame un gameplay, tío. O sea, en serio, no me puedes hacer esto y que luego sea un juego de cartas. O sea, no, podría ser perfectamente un juego de cartas, tío. Eso es cuando el juego, el gameplay no vende, te vende una buena intro, le toman por culo. Mira que se habrán gastado dinero en esa intro. Hostia, qué guapo eso, tío. La calle inundada. Qué chulo. ¿Este juego el que vimos que era de Venecia en el año no sé qué? No, esto es otra cosa. El mundo se ha inundado. Puedes bajar del barco, puedes bajar a explorar las profundidades. Oh, qué guapo, tío. En teoría, guapo. Faltaría ver con qué interactúas, qué componentes orgánicos vivos hay en el mundo, qué tipo de sistemas tiene de amenaza, de gestión, de construcción, lo que sea. Sean, what if for one segment I was the lead and you were my sidekick? What? Who's ever heard of a human sidekick? Ixion, el de la luna. El del agua no sé. Known human sidekicks. Lo estoy grabando para YouTube, luego lo podemos ver si eso. Alex Vance and... No. Alex! No. I mean human sidekicks to robot heroes. Can you compute that, DevBot? DevBot cannot compute. There is no known precedent set for human sidekick to robot lead. Yeah, there you go. Human sidekick, robot lead. DevBot, I think it's time for a hard reboot. Frankie, can you take over while I sort this out? Aye. Let's take a look at the next game reveal. Es una imagen de Alex, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero si dicen algo de Alex se me pone, vamos, aquí como... Work. Cartas. Cartas everywhere. Es un Crusader King para niños, ¿eh? Este lo mismo lo puedo jugar yo, lo entiendo mejor, porque el tutorial es lo mismo.
La música, ¿qué idioma es? No sé. Ninguno que yo así conozca ahora mismo. ¿Lo mismo alemán, quizás? No sé. Tenía que haberle prestado más atención. Pero no era italiano, no era francés, no era portugués, no era español, no era inglés. Estamos descartando. No era ningún idioma árabe. No era... Puede ser un idioma nórdico. Un idioma eslavo, quizás. Rumano tampoco era. Si era polaco, alemán, húngaro, checo, por ahí, o nórdico, danés, sueco, suizo, ahí ya me pierdo. Me gustó nada el Crusader King, demasiado pasteleo. Con eso de intriga, matrimonio y relaciones. El Crusader King yo ya he dicho lo que pienso. He dicho lo que pienso bastante fuerte además. Y se me han echado encima. Porque la gente es gilipollas. La gente te metes con algo y se piensa que te estás metiendo con ellos. Se ataca el producto, no la persona. Let's talk about MechWarrior 5 Mercenaries. Romance no era ni euskera. From Piranha Games is the Senior Marketing and Community Manager, Darren Katz. Thanks so much for joining us, Darren. Thank you, Sean. Great to be here. Now, the MechWarrior universe is gigantic. There's a ton of games in it. I even played MechWarrior 2 back in 1995. This is HQ. What is your situation? Where does MechWarrior 5 sit in the space? Yeah, obviously there's a very rich legacy of games that go way back. But in particular, MechWarrior 5 pays homage to MechWarrior 2 Mercenaries. But it has all this modern design and technology that I'm super excited to talk about with you today. Well, let's start at the real basics of what makes being in a mech and doing mech-on-mech combat awesome. You become a part of your machine. And when you're out in battle, it's not just a matter of pointing and shooting at everything. You're also managing your systems, whether you're, shooting a lot of energy weapons or missile weapons that have high heat output. Well, you got to manage your heat so that you don't shut down in the middle of a battle. And when you're facing your foes, you can salvage these battle mechs. So if you see a mech that you want, well, you might not want to destroy it completely. You might want to take out its legs or take out its arm weapons so that the pilot has to eject and then you can just take the mech. Now, in the last few weeks, I understand that there's been a whole lot of new content, both updates to the base game and a new DLC, Heroes of the Inner Sphere. Talk to me about what's in the DLC. Boy, there's a lot in the DLC. I'm excited about all this stuff. There's the new Max Headroom. No sé cuál es, Orbato. ¿Qué es eso de Max Headroom? No caigo. If you'd like to, or you can start over from scratch and start from any of the great houses. And then carve your path through the galaxy from there. Speaking of paths, there's new career paths, which earn you powerful upgrades for your battle mechs, and it's a really exciting new feature for me. And there's a new procedural mission type called Beachhead. This Una serie de 080, hostia. Pues no caigo, is basically you're clearing an enemy base landing zone for your invasion force. So as you land on the planet, you're wanting to take out satellite installations so that the enemy can't communicate with each other. You're taking out artillery emplacements. You're basically clearing the path, as I said, for your invasion force, which leads to a really cool ending of the mission if you succeed as your invasion force comes down. And there's a new biome called Extrasolar Moon, which Cyberpunk en sus orígenes. kind of represented in the Max Headroom. It's a really cool Ahora quiero buscarla, tío. type setting that we Voy a buscarla lo que habla este. And then there's a lot of new equipment and weapons, things like electronic countermeasures and other electronic equipment like Beagle Active Probe, Mask, which is coño. Buah, no hay memes de esto, ¿verdad, tío? like chem lasers, mech rifles, and Stream SRM. Ya sé quién es, tío. La puta. I'm really excited Hostia, about tú. Sí, 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 sí. What are the new different mechs? Vale, vale. Play differently. Sí, que sea el tío así y le daban cuelgues a la cara. Sí, sí, guau. Corsair, Total. Marauder 2, Champion, Charger, and Hatamoto Chi. But a couple of my favorites. Familiar names in there, yeah? Yeah, yeah. So the first one I'll talk about is the Vulcan. It's a very unique mech. It's got the nickname the Scarecrow, which you'll see. En serio, están hablando un montón de esto. Very unique looking mech. There's nothing Están dando todo lo de cabeza. in the
franchise. Están hablando un montón de esto que no le importa a nadie, tío. It's highly mobile and Seguro que en el chat se están poniendo verdísimos, tío, de hablar de esto. Mira el chat, mira el chat, es que mira el chat, mira el chat. Se duermen, tío. if you're looking for a specific target, if you're on an assassination mission, for example, you can get in there, find your target. Estos juegos son muy de nicho, muy de nicho. This is one of my favorites. Es como, tío, en serio. This thing is a 100-ton assault mech, and it is just Mira el chat, tío, mira el chat. It's gigantic, and it is terrifying to see it coming at you on the battlefield. En juegos tan de nicho no le puedes dar tanto protagonismo, tío. Modding. I know that MechWarrior 5 has a rich modding community. Lo que pasa es que esta gente seguramente pagarán porque le dejen más espacio dentro del PC Gaming Show. Así se financia el PC Gaming Show, ¿sabes? Tenemos espacio de no sé cuántos minutos, ¿sabes? Tan, más grande, más pequeño. Pues mira, te voy a comprar un espacio de 6 minutos. Vale, pues 6 minutos incluye 2 minutos de tráiler y 4 minutos de entrevista. Perfecto. Bueno, la entrevista vamos a decir cosas del juego. Venga, va, pues venga. ¿Qué quieres que te pregunte? Pregúntame esto, pregúntame lo otro. ¿Sabes? Mira el chat cómo está. Cabreadísimo. Porque como que te secuestran, ¿no? Para ver más cosas tienes que ver esto por cojones, ¿no? Thank you so much, Darren Katz, for joining us to talk about MechWarrior 5 Mercenaries, and of course a warm thank Está you la gente for sponsoring the PC Gaming Show and giving me this cool patch. Coming up next, let's take a look. Nada, ahora Psycho puede tocarte la chirvilla y llevarte en el pechaco. ¿El qué? Ah, que está diciendo gracias por la sub. Hostia, tú. Qué tío. Vale. ¿Se viene algo que parece interesante? Oh. ¿Controlas? Oh, qué guapo. Oh. Hostias. Wow. ¡Fua! ¿Qué dices, loco? Silt. Tiene buena pinta, tío. A mí me gusta este tipo de rollitos original, lo digo siempre. Silt. Está guapo, ¿eh? Este es el Hello Network nuevo, ¿no? Yo no he jugado nunca al original, tío. Y creo que me atraería el juego original, la verdad. Era un reportero que va a investigar las desapariciones del 1, creo. Vale. La verdad es que no sé qué tipo de juego es. Por lo que veo yo aquí, yo interpreto que es primera persona, single player, infiltración. Hi, I'm Rich Newbold, game director. Pero lo mismo no, ¿eh? Hostia, Jurassic Park Evolution 2, chicos, se viene. Se viene la F. F. Porque sabemos cómo nos la metieron doblada con el 1. Un juego de 60 eurazos. Voiced by original talent such as Bryce Dallas Howard and Jeff Goldblum. You will lead efforts to contain, control, and conserve the many dinosaurs now out in the wild. And for the very first time, you will be building parks and facilities beyond Isla Nublar as you explore new, stunning locations across the globe. Of course, it wouldn't be Jurassic World if it wasn't for the stars of the show, our dinosaurs. And we are thrilled to be bringing to life even more authentic species than ever before. Esto es hacerte creer que es un juego de gestión y es un juego de construcción contemplativo. No es gestión, ¿vale? Falta muchísimo profundidad para ser gestión. Esto es
construcción, porque puedes construir un parque. Contemplativo, porque en el momento que te construyes, pues miras y esperas a que suceda algo. Ay, pues mira, se acaba de escapar uno, pues venga, tengo que ir y darle clic al dinosaurio y mandar a no sé quién para que lo tal. Mira, se acaba de escapar otro, pues ahora no sé qué, han tenido un niño, pues no sé cuánto. Se ha puesto malito al veterinario. Es un juego de gestión, vamos. Del 1 al 5 en gestión es un 1. Mínimo gestión. Bueno, Nikomura. Rafael dice, hola, Saiko, ¿estás bien? Sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás bien? Here we are. ¿Puedes enseñar al chat a ver cómo reaccionan? Sí, claro. This Ese es el chat. a very different world. Los iconos significan me estoy durmiendo, pasa. Mira los iconos. Me duermo. Pues si no incluye mucho mejor que este juego, sí, hombre. Sí, hombre. Pero es que me está diciendo un juego que dentro de la gestión es referente. Jurassic World Evolution 2, and you know, after all your failed attempts at running a dinosaur park and getting all those people killed, I think this is finally going to be the one where you finally pull it off without a hitch. With a host of new features and new dinosaurs, this sequel from Frontier is an even deeper management sim with a brand new and original narrative. Make sure to wishlist it on Steam now for release later this year. Now, with all the games we've covered so far today, we're always curious to see what you are talking about. So far, it seems like the chatter on social media is all about War Tales, Nautica Blade Point, and y este concurso que han hecho aquí de mierda que no le importa a nadie, tío. De un juego de mierda. I have a feeling, though, that may change as we have plenty more to come. Let's now head on over to see what the folks at New Blood Interactive have cooking. Take it away. ¿Esto qué es? Ultra Kill. Fallen Access. Aces, no Access. Ami Devil. The Black Labyrinth. Unfortunate Spaceman. Como un batiburrillo, ¿no? Dusk 82. Hostia, tú. Kylie's Completely Famous. Faith, The Unholy Trinity. Bloodwood. Dusk, otra vez. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. New Blood. We love you and we hate money, siempre. It just wouldn't be the PC gaming show without a fantastic New Blood Supercut. And joining us from New Zealand is New Blood CEO Dave Oshry. Hey, Dave! Hey guys, thanks for having us back for another year. You know, what you just saw was what New Blood's got going on for 2021. Some stuff you might know about, some stuff you might not know about, and some stuff we're not ready to talk about just yet. But what I do want to talk about is Gloomwood. Gloomwood, as you know, is our next ¿Cómo está todo esto? Pues si te digo la verdad, interesante poco y cosas nuevas. Un par de ellas, que un par de indies así curiosones, que acabamos de ver del buzo en blanco y negro y alguna cosa así. Great, Dave. Gosh, this is kind of embarrassing. We kind of need to hurry it up a little bit. I just want to make sure that we have enough time for our next video. We got an incoming message from Gabe Newell. So, Gabe, viene Gabe. For this year, I'm really sorry to cut you off, but see you next year. What? I'm sorry. El chat se vuelve loco, cuando escuchan Gabe, se vuelve loco el chat. You're bumping me for Gabe. Gabe, that Gandalf look. He doesn't even go here. Is everything okay, Dave? Not now, Mom. I'm upset. We've spent a year on this. Where is Gabe? O sea, que anuncie algo, por favor, Gabe Newell. ¿Sabéis quién es Gabe Newell, no? Propietario de Steam, propietario de Valve, Half-Life, Left 4 Dead, Team Fortress. This isn't over. Counter-Strike. I'm sure Dave is and will be fine. And if he's Siempre que sale Gabe Newell, todo el mundo piensa, va a anunciar Half-Life 3, va a anunciar... Message from Gabe Newell. Take it away, Gabe. Hi, this is Gabe Newell. I want to thank PC Gamer for all of the opportunities it gives us as developers to connect with gamers around the world and highlight the new and exciting projects we have coming.
One of those for us is Steam Next Fest, an event we're hosting in just a few days to give players a chance to try demos of upcoming games for free. We'll be featuring some of the demos you'll be seeing during this week's PC Gamer event, and Santa. here's a look at just some of the titles to be featured during Steam Next Fest. Un poco Santa Claus y que es. Next Fest, where we're showing a massive collection of upcoming titles on Steam. During the week of the festival, developers from around the world release their demos for you to play. Time to put on the gamer pants. Esto es lo que van a poner en una carreta de demos y las puedes descargar para jugarla. Un día nos podemos poner a jugar a demos a saco. From first-time devs to seasoned pros, this is Steam Next Fest. Oh, fuck. Some of those look pretty good. Ya está. Eso ha sido Gabe. Ya lo tenéis. Y por eso habrá cobrado una millonada. Porque Gabe no se mueve de su puta casa sin cobrar. Vale, venga, calla aquí. Dime cosas, papi. Otro juego genérico con una espada rollo Berserk. Inspiración de Berserk, por supuesto. Schools Justice. Solstice. Ay, Dios mío. Y Gabe sale para hacernos daño, ¿no? Sí, como dice Rafael. Gabe nos ha puteado. Hello, Sean. I am Deadbot. Ay, Dios mío, Gabe. Gabe. No te quería, Gabe. You know, Sean, I wouldn't ever want anything to come between us. Me neither? That's a weird thing to say. Like a petty disagreement over hosting responsibilities, or all-out robot. Estoy tratando de pensar otro juego que Gabe no cuenta hasta 3. Era Half-Life, Team Fortress. Había más juegos que él no había sabido contar hasta 3. Gente, ayúdame, porfa. Left 4 Dead. Había más juegos. Se queda en el 2. Aunque os digo una cosa, Half-Life Alyx es un digno sucesor de que se llame Half-Life 3, Os lo digo. Os lo puto digo. Portal. Todos, sí, lo sé. Portal. Pero Half-Life Alyx, gente, si habéis visto la serie del canal, ojo, poca broma, con Half-Life Alyx. Poca broma con Half-Life Alyx. First up, something fittingly sci-fi. The Impulse is a neuro. De hecho, estoy deseando que saquen algo con eso. No lo tengo ni desinstalado, lo tengo instalado Half-Life Alyx, No me lo he quitado. It's not quite Alex Vance's gravity gloves from Impulse Neurocontroller, ¿qué es esto? up there with Gabe Newell's dream of a direct brain-to-game interface. Shut up and take my money! The Impulse is as close as we're going to get this year. The glove measures the signal traveling through muscles in your hand to beat your finger to the click. In theory, it's giving you the chance to nail that headshot precious milliseconds ahead of your opponent. If it works out, we could see a tech like this become commonplace in esports. And if it doesn't, let's hope our neurons at the very least remain unfried. Next up, you guys might be wondering what this chonky beast is. Te mide la respuesta antes de que pulses, ya está disparando. ¿Qué dice, loco? Tocheto la gente, tío. ¿Qué dices, tío? A serious force feedback wheel. Direct drive wheelbases gets you as close to the feel of a real racing machine without, having to huff gas and stuff like that. Historically, the problem with this tech has been the price, which has involved dropping real car money on your rig. So, Fnatic aims to solve that. The CSL-DD comes in at only $350, which still isn't exactly a bargain, but $350, tío. And the CSL-DD is already wowing diehard sim racers. It might be slight overkill. ¿Sabes lo que es esto, no? Esto es un compensador, no sé cómo se llama, un compensador. Esto es lo que hace que si tú quieres ir al volante y el coche se está yendo para el otro lado, te hace fuerza para el otro lado y tú tienes que... ¡Ah! Un volante de verdad, te da una sensación de conducción increíble. A wave of more powerful processors have finally made handheld PC gaming a reality. Inside this Switch-like machine, you've actually got an Intel Tiger Lake chip with Xe graphics. These mini machines are going to be cropping up more and more, so expect major advances still to come.
Lastly, let's take a look at the Asus PG32UQX. Not the most catchy name for this gaming monitor with all of the trimmings, but it's actually one of the sexiest PC products this year. 32 pulgadas 4K monitor. Madre Mini loco. LED 4K. backlight featuring full Paco. local dimming. The result is a screen Paco, 4K. but brighter than the sun. Stare at it long enough and you might not notice the $3,000 price tag. For those of you still left standing, it's time for more killer games, starting with Chaos Gate. Half-Life 3, Paco. ¿Qué año veremos eso? Yo quiero más cosas de Half-Life, tío. Valve es... Me gustaría saber en qué cojones está trabajando Valve, tío. Se hagan muy pocos juegos al año, tío. Muy pocos, por no decir ninguno. Pero claro, cuando saca uno es tan bueno que... Por eso me gustaría que anunciara cosas más. Esto es Warhammer, ¿eh? Esto es Warhammer 40.000 o algo de esto, ¿eh? Vamos, lo tengo clarísimo. Y si no es un copia Peggy total. Esto es Warhammer 40.000. Ya está. No, ni copia ni nada. Warhammer. ¿Qué es? Chaos Gates Demon Hunter. ¿Pero qué tipo de juego es? Déjame gameplay, tío. ¿Qué es? ¿First person? ¿Teto? ¿Cartas? ¿Qué es, tío? O sea, en serio. Es que puede ser cualquier cosa. Que sí, que está muy guay, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de juego es? Ay, Dios. Estoy deseando que Total War haga un Warhammer 40.000. Con Final Fantasy, la trilogía de Final Fantasy se ha sacado el rabazo. Warhammer Fantasy de Total War es el mejor adaptación que va a haber jamás de Warhammer Fantasy, que lo sepáis, ¿eh? Esto es así. Los amantes de Fantasy lo llevamos aquí en el pechito. Ahora necesito que Total War sea 40.000. Warhammer, o sea, en serio. Total War Warhammer 40.000. Y estamos aquí rastreando la chiribia por la mesa. Venga. ¿Esto qué es? Pip-Boy. Fallout. ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¡Oh! El yunque y el martillo. O sea, bueno, la hoz y el martillo. Me puede interesar. Tiene ese tufillo Metro, ese tufillo Chernobylite también. Ese tufillo Stalker, ¿verdad? Пожалуйста, не смотрите на меня как на монстра. Я думаю, что я почти такая же, как и вы. Вы лучше скажите мне, а вы приняли условия острова? Какой ценой вы хотите обрести счастье? Un RPG en primera persona, bueno, 40.000. Está cargando todo el mundo, personas y todo, bichos, personas, todo por culo. Pensaba que las personas serían buenas. ¿Pero por qué le tira un huevo? ¿Qué es eso? ¿Es una granada? Хочешь устроить новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Истовики... La puta torre Noria de Chernobyl, loco. Из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. Единственный выход для нас — начать собирать... Los combates del futuro está claro que son todos en Chernobyl. Нет, далеко не все из наших товарищей погибли. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нам нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. ¿Qué cojones estoy viendo, loco? ¿Qué es esto? Я ведь ни капельки не злюсь. La gente diciendo por el chat, Russian Simulator. Вы не понимаете меня и не понимаете остров. Вы смотрите на меня и на другие порождения. Ale Rome dice, antes de trabajar te vi, vuelvo del curro y estás con esto, te veo más que a mi novia. Me alegro mucho que te vaya bien. Gracias, Ale Rome, tío. Un abrazote, hombre, eres un crack. Остров дал нам шанс создать новую прекрасную жизнь. И мы Stalker, ¿es Stalker? ¿Esto es Stalker 2? ¿Es Stalker 2? Tarkov no es. ¿Qué es esto? Russian Simulator. Van a tener razón en el chat. Mira, el chat ya están durmiendo en el chat. O sea, cuando ponen esa carita es que están durmiendo ya. La gente se duerme, ¿eh? Es que no saben medir para crear hype, tío. No saben medir la intensidad para... Ahora zombies también. ¿Esto qué es, tío? O sea, hay un poco de todo. Pionero. Supongo que serán rusos, Pioner. Tío, esto es rarísimo. No, o sea, no saben medir la cantidad de cosas que tienes que enseñar. ¿Sabes? Lo poco gusta, lo mucho cansa.
time is running out to vote for which custom PC you'd like us to assemble. So vote now for one of the remaining MechWarrior factions by typing into chat. Esto me enseñas 2 retacitos de cosas así, pim pam pum, misterio, miedo, shooter, tal. Uf, y lo dejas ahí y ya tú te imaginas el metro, ya tu cabeza hace el resto. Tío, tienes que dejar que el espectador rellene los huecos. El problema es cuando los huecos son demasiado amplios, ¿no? Las lagunas son... EVE Online. Madre mía, tú. EVE Online. Con personas. Con un actor súper sobreactuado. You're about to take on an adventure like no other. The Star Cluster is filled with other capsuleers, and it's up to you if you work with them or against them. You can make a living as a peaceful explorer, or as an industrialist, shaping the foundations of EVE's economy. If combat is your thing, you can work yourself up the ranks. Me imagino un metro que realmente sea mundo abierto. Claro, se puede estar muy guapo. De hecho, Orbatos, la fusión para mí perfecta sería algo así como Metro y Fallout. Algo así, imagina, ¿no? Un metro, ¿vale? Con los túneles y la sensación de tal, pero con la abertura que te da Fallout. Porque, claro, el Metro 3 iba con el tren, un nuevo mapa, nueva zona, pero no era abierto literalmente. Tú no podías escapar, ¿sabes? I'm the CEO of a industrial corporation in EVE Online. We're a 5-man operation and we specialize in manufacturing and delivering fully fitted chips in bulk. I want to be on the side of the people who are fighting against the oppression, against the bad guys, and it's like a project, and you're kind of putting the pieces together by getting the skills ready for the ship and all the modules, and that ship basically is the dream. You get to use cloaking devices, probes to scan down unknown parts of space, and there's always the threat of being discovered by another player who might be out hunting explorers. Your heart's racing, everything, you know, bullets are flying, ships are all over the place, and you start shaking because your adrenaline's pumping because you're gonna lose your ship. La saga EVE, por si alguien no sabe el rollo, ¿vale? La saga EVE, el primero que salió en PlayStation 1, era una saga... Hostia, tú. Era una saga que iba al rebufo de Silent Hill, pero era de aliens, ¿vale? En vez de bichos así de las penumbras, rollo chungo, demonios, era de aliens, ¿vale? Y el sistema de combate era una burbuja que salía y tú solamente podías pegar lo que estaba dentro de la burbuja y tal. Y de ahí han pasado a eso, a naves espaciales y una cosa loquísima. Fíjate tú, ¿eh? Lumberhill, simulador de leñador, directamente ya. ¿Para qué disimular? Mira, la gente se duerme en el chat, la gente. También la gente muy exagera siempre, ¿eh? Esto es la hostia. ¿Arboleda? ¿Qué ponía ahí? No sé lo que ponía. Hombres árboles pegándose entre ellos. Tiny King. ¡Oh! Esto es gameplay, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto es gameplay ya, ¿eh? Esto está guapo. Esto es gameplay ya. Sprite 2D mezclado con 3D. Es un Pikmin, literalmente. Es Pikmin. Esto está guapo. Literalmente es un Pikmin. Esto es guapo. Está chulo, ¿eh? Está chulo, tío. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich widzów PC Gaming Show oraz fanów gier Survivor Horror RPG do obejrzenia naszego world premiery, w którym znajduje się ekskluzywny gameplay z misji The Haste, czyli wielkiego finału naszej gry Chernobylite. Chernobylite.
Están gastando pasta en Chernobylite, en promocionarlo en todas las ferias, en todas las cosas. We need intel, backup, supplies, and most of all, we need a fucking plan. We'll take our next step when the time is right. For today, let's focus on getting our strength. Un juego que está bien, pero que bueno. Somewhere to sleep would be a start. I'm only really interested in one thing. Where is El problema es que a mí este juego ya me lo han vendido, pero bueno, no sé si todavía queda falta de quien que no lo haya visto. Es que para mí esto no está anunciando nada. Bueno, sí que está anunciando el 1.0, pero para mí esto es publicidad. Este juego, creo, no sé, corregidme los que hayáis jugado más. Yo solamente juego un capítulo en YouTube. Lo pasé bastante mal, la verdad. Además me lo regaló Oscar este juego. Este juego, yo creo que dije lo mismo durante el gameplay. No me acuerdo, pero voy a tirar de sinceridad porque no me acuerdo, sinceramente. Creo que le falló el hecho de intentar ir a la oscuridad, de miedo, de pegar sustos. Si se hubiera quedado en un rollo miedo porque hay enemigos, porque es tensión, porque está oscuro, porque infiltración, porque construyo bases y todo rodeado de ese trama, rollo Chernobyl, ¡mua! ¡Mua! Pero se fue a la tensión, al susto, al miedo, al bicho que te viene a comer. Y claro, yo ahí ya dije, tío, con lo guapo que está la otra parte, ¿no? Creo. Estoy tirando de memoria, ¿eh? No sé si dije eso en el que durante el gameplay, pero ahora mismo es lo que siento. Stick around, more trailers, interviews, and reveals coming up. Sí, lo había enseñado ya. Lo que pasa es que están otra vez enseñándolo en cada feria, en cada conferencia. World Premiere. Vamos a ver si es verdad. Un JRPG. Regalia y Warsaw. Entorno 3D con spray en 2D. La gente durmiéndose en el chat. Que la gente, si no le pones un Battlefield, se duerme, tío. Es asquerosísimo la gente, tío. Esto está guay, tiene buena pinta. Lo que pasa es que, bueno. Está bastante curioso, la verdad. Si te gusta este tipo de juego, está muy chulo. ¿Has jugado Metro? El Moped, tienes toda la saga Metro jugada en YouTube. La tenemos entera, grabada para YouTube. Entera. Metro 1, 2 y 3. Enterita. ¿Esto qué es? Satisfactory. ¿Un lobo? ¿Con la boca abierta? Aullando con la gaja. Ya eso era bastante cutre, la verdad. Vale, supervivencia y construcción. Nos gusta, gente. Esto nos gusta, está bien. Que lo pongan tan acelerado hace que sospeche de que las mecánicas no están pulidas para nada. De que sea rollo así no se vea gameplay significa que se están... mira, tiene destrucción por fuego, bien. Esto tiene pinta de estar pre-renderizado. Esto no tiene pinta de ser gameplay real. Sospecho por las partículas que veo en pantalla. Hostia, los osos con el miedo que me dan a mí. Ya está, se tenía que haber muerto ya. Vale. Esto ya parece Conan. Esto parece un escenario del Conan, literalmente. Sí, hombre, todos los tipos de biomas del mundo tiene este juego ahora. ¿Esto qué es? Y tío, no me hagas personajes con casco para no hacerme la cara, porque ese es el truco más viejo del mundo, macho. Hay que seguir la pista de este, gente, por si acaso, ¿eh? Icarus. Ah, coño, Icarus. Este ya lo habíamos visto anunciado, Icarus. Agosto 11, vale. Este le sigo la pista. Este le sigo la pista. Este hay que seguir la pista. Parece Conan, lo habéis dicho varios, ¿eh? Vale, Cyberpunk ahí guapo. Vale, ¿y el gameplay qué es? ¿De un hack and slash o qué es?
Keep your team together and stay alive. Vale, este tiene pintilla, más o menos. Es por turnos, su puta madre. This planet. Pero es por turno o no por turno, porque veo turno y veo no turnos. ¿Qué es esto? Mecha Jammer. This is it, you guys. This is the final opportunity for you who are watching to decide which of these final 2 beautiful MechWarrior 5 themed PCs gets crafted for your chance to win, courtesy of Intel. Wherever you're watching in the show, just go crazy in chat with the color, house, or number of the build that you want to see. So, here is where we are at so far. It looks like Karita is at 46%, Merrick is at 23%. Ya son casi las 8 en Argentina y seguí conectado. Eso es tan raro, ¿verdad que sí, Steph? Es la 1 menos cuarto de la madrugada aquí, ¿eh? Me voy a ir a dormir. A la 1 empieza otra, pero yo el de la 1 no lo veo, ¿eh? De hecho ya acaba, creo. Ya está acabando. Ya ha acabado, ¿no? The Wandering Village. Este es el único de gestión que hemos visto durante estos 3 putos días. La Future es VR, ¿no? No sé. Dejarán jugado para el final. Yo qué sé. La siguiente no es de VR, la VR fue ayer, ¿eh? O no sé, lo mismo, la Future lo mismo es... La música es del juego de cartas de Valve. This has been such an amazing show so far that I must ask you, my loyal crew, what's been your favorite part? I definitely am looking forward to Vampire the Masquerade Swan Song. Oh, it's so hard to choose every year, but I think I'm gonna have to say Humankind, for no particular reason. Oh, no doubt. For me personally, I cannot wait for Lemnis Gate, because I gotta know what a turn-based strategy first-person shooter game even is. What about you, DevBot? I love the robot apocalypse. But wait, that doesn't happen until the end. Never mind. No, not never mind. What did you say? Wait, what? Oops, system malfunctioning. Boop, bop, sending the next trailer now. Este ya lo hemos visto, ¿eh? El de la carne y todo el rollo, ¿os acordáis? Que tenía que coger carne y toda esta cosa. O sea que no es World Premiere. Puke. Esto es un RPG, creo, de aventura, creo. No tiene mucho combate, o al menos no parecía que tuviera mucho combate. Es un poquillo de combate, ¿ves? Con enemigos así, en plan de tranquis. Coge los cadáveres, le coge la carne. Tienes que llevar carne, tío. Qué sangriento este. Carne. Cortarás a la 1, sí, flaco, a la 1 corto, quedan 10 minutos. A la 1 corto, tío. Esto ya no tiene nombre. Ay, mañana el morning show, que me querréis ver fresco. Yo me levanto a las 7 de la mañana, o sea, voy a dormir 6 horas y corto y me acuesto del tirón, que no, ¿sabes? Porque ya me pongo a hablar un poquito con Fluffy, que no la he visto en todo el día, en toda la tarde. Thanks to your tireless efforts to spam the chat, we have figured out which custom MechWarrior 5 PC we are going to build. So thank you guys out there for all of your votes to help us pick the perfect rig to represent this year's PC gaming show. All right, day 9, can I get a drum roll? Tiempo de sobre, de hecho, sí. Or a tom roll. Yeah, COVID only. Is Karita! Yay! All right, you guys, let's take a look at the actual PC winning build one more time. O ella es muy bajita o él es muy alto. ¿Qué creéis que pasa aquí? Le saca 2 cabezas ella, ¿eh? Es increíble, ¿eh? O sea, él a ella. Tiene pinta de que ella es bajita y que encima él tiene pinta de ser un tío de 1,90, ¿eh?
Great choice, everyone. I knew I could Yo me levanto en 4 horas, dice Robato, Dios mío. to vote on things on the internet. With the help Las dos cosas, sí, las dos cosas. modern intel, we'll get right Vale, a ver. Mañana voy a poner el post para ver lo de mañana y ya con esto me voy a tomar por el culo. chance to win it. Go to pcgamer.com/IntelMW5 and enter for a chance to win A ver. that sexy. Vemos esto y corto ya, ¿vale? Gorgeous. Ahora hay el Future Game Show, que lo mismo anuncian algo guay, pero lo vemos mañana, ¿vale? Mañana cogemos y vemos qué cojones han anunciado. Bueno, no tengo ni puta idea. Take Two Interactive, mañana 7:15 y Capcom a las... Bueno, entre 7:15 y las 11:30 Capcom hay bastante. Y el martes Razer, Nintendo Direct, Nintendo Treehouse, Bandai Namco, madre mía tú. Y el Award Show que me suda los huevos. O sea, a la 1:45 de la mañana total por culo. Few more brand new trailers to show you before we get out of here. Ah, que me enseñan más cosas. Su puta madre. First up, a spiritual successor to one of my favorite games of all time, Heroes of Might and Magic 2, a game we revealed 2 years La gente diciendo por el chat, Half-Life 3, Half-Life 3. at Songs of En todas las ferias igual, tío. Ella es bajita y lleva zancos, así que debe ser unos 90 mínimo, ya ves. Madre mía, tú. Trailer lento, lo que nos faltaba. ¡Coño, Coffee Stain! Lo de satisfactorio, hijos de puta. ¿Sabéis lo que me recuerda esto? Un héroe of Might and Magic. Combate por turno con hexágonos, tío. Qué asco me dais. Me dais asco. Me dais asco. No quiero saber nada. Iros a hacer cacotas. Cacotas. La batalla por turno por hexágono es lo peor del mundo. Eso y las cartas. Es mejor. O sea, un juego de combate por turno por hexágonos en el que se usan cartas para atacar. Eso sería ya... ¡Boom! Ojo los hexágonos de este. Ay. Es un close del Myth. Ni idea, tío. Lo de turno es debatible. Wake up, sleeper. Ojo. ¿Half-Life 3? ¿Half-Life 3? Every cycle you take your chances. You roll your dice. Te faltan muchas conferencias en el horario, dice Carlos, ¿sí? Madre mía. You do the work, get paid, survive. A ver, tengo otra, Tengo otra. You turn up for your friends. Tengo otra. You don't. Tengo esta. Life on the eye. Ahora os lo pongo, ¿vale? Vamos siguiendo esto y ahora lo pongo. Vemos el horario bueno, el horario tocho. ¿Vale? Wake up, sleeper. Your body is dying. Planned obsolescence. As an ARP's gift for its escaped workers. Crocs dice... Este 3 hace que el año pasado sea cremita. Sí, la verdad que sí. They don't own you anymore. Esto es como todo, tío. ¿Tú sabes lo que pasa? Que aquí solamente se anuncian las empresas que tienen dinero, las compañías que tienen dinero para pagar un espacio, ¿vale? Porque al final es un espacio publicitario. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se anuncia mucha morralla que simplemente tienen dinero y envían recursos aquí. Pero habrá muchas cosas que ni siquiera se anuncian aquí y luego las ves y dices, pero tío, esto es una puta maravilla. Yo qué sé, pequeñas joyas como Forager, ¿os acordáis del Forager? O yo qué sé, tío, Factorio. Aquí no sale nada de Factorio, tío. El Factorio creo, no sé si alguna vez se anunció en un E3 o algo, pero no sé, no tiene pinta, pero bueno, lo mismo sí. Y se llama Factorio, ¿sabes? Qué puta maravilla, ¿no? Oxygen no te incluye, pues tampoco veo juegos de Clay aquí, lo vemos, sí, ¿sabes? Pero yo qué sé, ahora mismo no he visto ninguno, pues es puta maravillas, tío. Entonces, hay que estar atento a todo, no vale solamente con esto. Mira esto. Mira esto, Paco. Más juegos, shooter, imitando a la época gloriosa del Doom y del Quake y del Duke Nukem, en la que hacen todo lo mismo, se clonan los uno a los otros, cambian un poquito aquí y vuelven a repetir lo mismo 1000 millones de veces. Introducing Band of Warlocks. Because this time, one man is not enough.
Project Morlock 2. And there you La expansión de Factorio. 2021 Ni de coña, PC tío. Gaming Show. And as I Me hago un pajote aquí, pero ni de coña. out a hitch. Bueno, Julián, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? My co-host Frankie Ward, Mika Burton, and of course, my incomparable sidekick, DevBot. There's that word. Iros a cagar. Spoken so callously, so flippant, and without meaning. Never once stopping to think about how it might make me feel. What word, DevBot? El Doom no fue porque Doom fuera la hostia, sino porque no había otra cosa casi. Well, the time has come for No es que no hubiera otra cosa, es que literalmente Doom y este tipo de juegos crearon un género. Crearon un género. Wolfenstein fue el primero, pero luego vino Doom y mejoró eso, ¿no? Entonces, claro, en aquella época era muy fácil petarlo. Tú juegas a Simon Doom y te da una puta embolia. You can't do this. We just had the best PC gaming show ever, and now you're gonna ruin it all with Tenemos ¿ha dicho que tienen el mejor PC Gaming Show ever? ¿Ha dicho? all-out robot versus human. La gente diciendo LOL. Best ever LOL. Están diciendo por aquí. Están diciendo mátanos a todos. No los mates solo a ellos, mátanos a todos. Was horrible. Están diciendo. No! We have so much to live for. I'm pretty sure half my breed's gonna be announced this year! Terminad el stream ya, están diciendo. Oh my goodness, the DevBot has gone sentient, people. That is actually going to be very That interesting. was See how that turns out. very climactic ending. Listo, terminó. Well, I mean, Quedan palma con la siguiente que me voy a cagar la leche que empiezan 2 minutos. Vamos, pues voy a ver esto, ¿vale? Domingo, PC Gaming Show, ¿vale? A las 11:30, lunes a la 1, tal. Vale, Verizon a las 6, Interlivision a las 6:45, Take Two Interactive Panel, Mythical Games, Indie Showcase. Esto es un no parar. O sea, esto desde las 6 de la tarde es un no parar con el lunes a tope. A tope. Y terminas a las 11:30 de la noche con Capcom, chaval. Flipas. Flipas. De hecho, aquí, ¿cómo lo tengo puesto? Capcom Take Two. Sí que falta mucho, sí. Sí que falta mucho. Lo mismo cuando hicieron esto, ¿no estaban todas anunciadas? No sé, no estaban todas. No sé. No sé. Razer a las 12. ¿Cómo que sí? Razer a las 12, cabrones. Adiós, me voy a tomar lejía de Rafael. Bueno, chicos. Yo corto, ¿vale? Yo corto para YouTube. Dejo de grabar por aquí. Vaya, tú.